Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Revista Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos este programa con unas amiguitas muy queridas y unas espléndidas escritoras y músicas, en el buen sentido de la palabra. Y ellas son Servanda Heredia y María Lorenzés. Y ellas vienen a relatarnos sobre un taller. Ellas son talleristas, escritoras, poetas, escriben música, bueno, son muy talentosas. Y en esta ocasión tenemos muy poco tiempo y solamente vamos a hablar de un poco de poesía y un poco de música. Entonces, en este taller con Servanda Heredia, ellos tienen un libro, escribieron un libro junto con María Lorenzés, que se llama Agua Nacida. Y aquí participaron pues varios autores, Sergio Luna, Elena Quirós, Celia Tobón. Es una obra literaria muy bonita, muy fácil de leer, de comprender. Y bueno, los dejo con ustedes a Servanda y a María Lorenzés. Mucho gusto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan y a todos los que estamos. Yo soy Servanda Heredia y para romper el hielo, de una vez vamos a empezar a compartirles un poco de la ópera prima que nosotros publicamos teniendo como herramienta el taller de Ricardo Yáñez, un poeta muy sensible, muy connotado y muy buen maestro, lo mismo que muy buen ser humano. El libro Agua Nacida se presentó en el año 2002 en lo que es el edificio San Javier y que en aquel momento estaba instalada una institución llamada algo para la mujer, ¿cómo se llamaba? ¿No era el Instituto Cultural? ¿O el Centro Cultural o algo así? Bueno, era específicamente Instituto Poblano de la Mujer, algo así. Ajá. El libro es colectivo. Escribimos 5 talleristas de Ricardo Yáñez. Entre los 5, Carmen María Pardo Lorenzés, María Lorenzés, su nombre de autor, y Servanda Heredia, que soy yo. Les leo un relato poético llamado Amaneciendo, que es el primer texto del libro del que estamos hablando, titulado Agua Nacida. Amaneciendo dice así: se levanta al alba, siempre antes de que cante el gallo. Humea el nixtamal que de noche hierve a fuego manso entre cenizas y luego sale a lavarlo allí en las piedras, al piecito del pozo.
Desenrolla la reata en la carretilla y el cubo del pozo, y en el pozo se hunde el cubo en el agua, despertando a los sapos. Antonina espabila sus ojos recién amanecidos. La luz de la madrugada cae encima del patio. Pone grises las sombras de las flores, las matas de café, el almendro, el limonero y los hilos donde se secan las hojas del tabaco, mecidos por el viento. Antonina le refresca la tristeza. Anoche no durmió. La acompañaron los grillos con su tenaz serenata. Los malos recuerdos de golpe le llenaron la cabeza por la risa de Isabel, colada en las rendijas de su cuarto. Ya no le quiere tener rencor, pero le tiene, aunque vaya todos los días a misa y comulgue. Cuando, como ahora, doblan las campanas de las 5 de la mañana, ella ya va con el garbo de su chal sobre la espalda, la mirada bruñida de desvelo y la alegría de la enagua larga que mueve su paso al atravesar el atrio. Ese es el texto que abre el libro, que fue la ópera prima de un taller que en este momento está cumpliendo 30 años. ¿Cómo Felicidades. surge? Muchas felicidades. ¿Cómo surge esta obra de Agua Nacida? O sea, ¿cómo van buscando los temas? ¿Cómo se escribe de esa manera? ¿Hay una técnica? ¿Va uno aprendiendo? ¿Falta observación? O sea, ¿cómo desarrollar estas habilidades o ya se traen, Carmen María? Supongo que algunos sí tienen ya ciertas habilidades, pero en el taller se desarrollan. El maestro Ricardo Yáñez siempre nos dijo, yo deseo que ustedes escriban como mejor pudieran escribir, no como otro. O sea, no se trata de copiarle a nadie. Entonces, cada quien así tiene su propio estilo. Y entonces de lo único que se trata, pues, es de ser coherente con tus sentimientos, con tus palabras. Se trata de ser muy honesto, ¿no? Y se nota en el texto. Cuando tú estás inventando, bueno, claro, si es un cuento, pues tienes que ser un buen mentiroso. Sí. Pero en el caso del poema es diferente, ¿sí? Normalmente uno se expresa, se expone. Uno saca lo mejor de uno mismo. Entonces, claro, al inicio, con Ricardo Yáñez, que inició el taller en el Espacio 1900, lo trajo Difusión Cultural, en concreto el licenciado Helio Huesca. Entonces, ahí hacíamos un trabajo colectivo, ¿no? Era mucho de usar más la goma que el lápiz. ¿Sí? Ah, sí, Sí. Se la pasaban Entonces, borrando, corrigiendo todo. Pues lo que estaban haciendo. es que uno tiene que estar dispuesto a mejorar, a sacar lo mejor de uno. Así es como se trabaja. Entonces, bueno, claro, hay muchas lecturas y simplemente la práctica es la que hace al maestro, ¿no? El practicar. Había de repente ejercicios que eran, escribe 20 minutos diarios, no más, pero diarios. De lo que sea y Sí. como sea. Y como sea. Yo considero, independientemente de las técnicas y los talleres, yo considero que periodistas, policías, escritores nacen, no se hacen, porque finalmente tú plasmas en el papel lo que llevas en el corazón, y lo que llevas en el corazón es lo que escribes, ¿no?
Y me gustó muchísimo esa frase de que para escribir cuentos hay que ser un buen mentiroso. Pero aún así considero también, es mi humilde opinión, que ya se nace, porque nosotros estuvimos en un taller de cuentos y había compañeras que nos dejaban una tarea, a ver un cuento, ¿no? Así al momento, verbal. Ujú. Y había compañeras que se levantaban de su asiento y hacían un cuento, no lo contaban, así verbalmente sin mucho preámbulo, ¿no? Entonces, yo considero que ya se tiene una vena literaria, ya se nace, ¿no? Como los cirujanos, cualquiera puede agarrar un bisturí y, órale, rómpele, ¿no? Pero no cualquiera le rompe bien. Pero claro, los talleres son muy importantes porque vas esculpiendo la figura del escritor, lo vas moldeando, ¿no? Y es muy importante y pues las felicitamos por sus talentos, especialmente su talento y la forma en que escriben y viven su vida cotidiana y su vida literaria también, ¿no? Entonces, pues sigamos adelante. Es necesario estar observando, leyendo, escuchando, como para poder plasmar algo o no es suficiente. O sea, hay técnicas, hay diferentes recomendaciones. Por ejemplo, hace poco, ya que Linda menciona lo de los cuentos, estaba en la feria del libro y de manera circunstancial escuché a un autor que habla de la teoría del cuento, ¿no? Y hablaba de otro autor que mencionaba 500 tips para hacer un cuento. Dije, ah, caray, son tantos. Y bueno, todavía no busco ese libro de los 500 tips, pero en este caso habría como un camino, o sea, algo que te digas, bueno, a lo mejor no naciste o sí naces, pero no sabes que sabes escribir o que puedes escribir o te da miedo escribir. ¿Hay alguna manera que, bueno, vete soltando escribiendo los 20 minutos, aunque no te salga nada? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo motivar a las personas que nos están escuchando en este momento? Y a lo mejor son unos grandes poetas o son personas que escriben prosa, novela, cuento, investigaciones, pero no lo desarrollan porque piensan que no pueden hacerlo. Bueno, la materia prima para hacer literatura es la palabra, es el lenguaje. Nosotros, en su mayoría, toda la gente que ha pasado por el taller o por los talleres a los que haya ido, casi nadie estudió letras, estudió literatura o estudió lingüística. Yo creo que la palabra es elemental para comunicarte y comunicarte, pues no nada más coloquialmente, ¿no? Todo es comunicación y es una herramienta fundamental que no tiene reemplazo. El lenguaje te gusta, lo aprendes, es tu lengua materna, la madre te transmite ya un mundo cuando eres un niño, cuando estás en sus brazos. Y yo creo que sí tiene que ver mucho las primeras etapas de la vida. O sea, ¿quién te enseñó el lenguaje? Una mujer que te quería, ¿no? Pero no nada más ella. Avanza la vida y tú tienes intercambio con tus hermanos, con tus amigos, con tu padre, con la familia extensa. Yo creo que sí se hereda sensiblemente, o sea, corporalmente heredas muchas cosas, incluido el lenguaje. Ya tienes una inscripción mental, pero además luego viene la práctica, la memoria, todo tu propia experiencia. Después de que alguien te transmite sus experiencias, tú tienes las tuyas propias, ¿sí?
Y yo creo que es fundamental ahí el despegue de tu vocación, Por ejemplo, lo que te guste hacer en la vida. si tienes dificultades con el lenguaje, ¿tienes problemas para escribir? No creo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No. Pero, por ejemplo, un buen narrador, un buen conversador, seguramente es un buen escritor. Es lo que hemos observado también. Ujú. Hay personas que son perfectos narradores, ¿no? Te encanta su plática Ujú. y no se han atrevido a escribir, seguramente podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Sí. En mi experiencia personal, yo creo que, bueno, primero la infancia, porque mis padres leían, los abuelos leían. En el caso de la línea paterna, mi abuela, la mamá de mi papá, se sabía de memoria los cuentos de las 1001 noche. Fíjate. Y cuando estábamos enfermos, algunos de los niños de la familia, la abuela, a la orilla de la cama o sentada en tu cabecera, te contaba un cuento de las 1001 noche. Sí, yo leí ese, bueno, Qué lindo. tienes razón. Yo aprendí a leer a los 4 años y desde entonces he leído. Y si van a la casa de ustedes ven muchos libros y me preguntan, ¿los has leído? Sí, los he leído todos. ¿Cómo? Pues sí, algunos los he retenido. Bueno, he retenido en esencia cada libro, ¿no? El contenido de cada libro. Bueno, se nos está yendo el tiempo y tenemos ¿Música? Bueno, antes de... otro programa para que nos vengan a platicar más. Y ahorita la señorita Lorencés nos va a hacer favor de interpretar una música. Antes de irnos a corte, ¿podemos ir a escuchar la música? Sí, la Ajá, música, sí. Escuchamos música y así ya nos vamos a corte. A ver, ¿qué tenemos preparado? No sé, guitarra. Digo, No, es un instrumento que nunca Es aprendo cómo un se llama. instrumento que parece hindú, creo de origen hindú, Ajá. y se llama handpan. Punk. Sí, a mí me encanta. Bueno, yo Hans, Sí. yo no lo conocía. Vamos a un corte y regresamos. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México.
No puede respirar, ya no puede respirar. No le responden los pulmones, se siente que se va a ahogar. Aire, aire. Necesito un aparato que le pueda reanimar. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El 20 acorta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la esquina ruda, las chatarras, y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas, y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. En Petróleos Mexicanos las decisiones se orientan al bienestar del pueblo. Durante la pandemia, Pemex continuó invirtiendo y de la mano de sus trabajadoras y trabajadores no detuvo su operación. A pesar del daño causado por la reforma energética, la estrategia de recuperación del mercado y la calidad de nuestros productos incrementó las ventas a precios justos. Seguiremos esforzándonos para alcanzar la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. El Senado de la República ha sido guía en la historia de nuestra democracia. En 200 años ha impulsado los cambios y ha sido protagonista de nuestra evolución como país. Hoy es la fuerza de la representación de los estados. El espacio donde se crean las leyes para construir una sociedad más igualitaria. Conmemoremos juntos el bicentenario de la instauración del Senado. Por un futuro donde nuestras voces sigan construyendo en unidad a nuestra gran nación. Senado de la República. ¿Sabías que por 6 años varias empresas se pusieron de acuerdo para cobrarte de más por toallas sanitarias y pañales? Las y los mexicanos pagamos más de 1.500 millones de pesos extra por esta conducta ilegal. Por eso, la COFESE multó con 313 millones de pesos a estas empresas. La COFESE tiene casos similares en alimentos, transportes, bancos y más. Conócelos en cofese.mx. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. Continuamos con Conexión en Línea, Unión Campesina. Continuamos con nuestro programa. En esta ocasión, en este segmento, nos acompaña nuestro amigo abogado y parte de nuestro grupo, el licenciado Francisco Vázquez González. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Linda, Oli, muy buenos días. Y vaya, como siempre, con un gusto estar con ustedes, con tu auditorio y sobre todo proporcionando esa información jurídica necesaria que, bueno, en esta ocasión, pues ya el día de mañana, el Día del Papá, la información es para ese sector de papás que sí son responsables, que cumplen con su obligación alimentaria, el estar pendientes y que, bueno, en la actualidad ya mamá suele irse y deja a papá a los hijitos. O sea que ahora se van las mujeres por los cigarros. Bueno, no todas, ¿verdad? Algunas. La dinámica ha cambiado. Ahora es el derecho humano a la libre determinación. Y, bueno, en esta plática, el derecho humano de mamá, de la pareja, de decidir irse y deja a los hijitos con papá. Ese es un supuesto. O el otro supuesto es donde se da la separación de la pareja. Los hijitos o el hijito se queda con mamá, papá cumple con una pensión alimenticia, pero algo sucede que la visita y convivencia nunca se lleva a cabo porque no están en la casa, porque fueron a una fiesta, porque el niño está enfermo, porque el niño está dormido, por X situación que pareciere una obstrucción o un impedimento por parte de mamá para que papá lleve a cabo el derecho de visita y convivencia. Entonces aquí son, fíjate, Oli, Linda, temas bien interesantes, porque fíjense que
Cuando los papás no cumplen una obligación alimentaria, bueno, se hace la liquidación de sentencia y se dice, de tal fecha dejaste de incumplir, o eran 5 y me dices solamente 2, te hago tu cuenta y a la fecha me debes tanto. Así. Pero, ¿qué sucede con la visita y convivencia de papá que cumple la obligación alimentaria y que no convive con los hijos porque mamá lo obstruye, lo impide? La realidad es que para papá no hay una cuenta retroactiva que le regresen los abrazos, los besos, las caritas, todo eso bonito que los hijos te dan en esa etapa de cuando son bebés, cuando son niños, cuando son adolescentes. Bueno, pues las caras, los ojos para arriba, que no contestan, que son niños, hijos que ves que pasan al baño hasta con el celular y tú les marcas y no te contestan. No están. Entonces, independientemente de ello, la realidad es que para ese grupo de papás, Linda, Oli, no hay un retroceso para recuperar esos tiempos. ¿La ley no los protege en alguna Lo manera? que pasa es que los hijos crecen. Cuando se da la separación de papá y mamá y los hijos son bebés o son niños, Oli, Linda, pasan los años y bueno, pues ya el hijo ya creció, ya está en la adolescencia. Dices, oye, pues ya no te voy a cargar, ya ni te aguanto, ¿no? Entonces, es bien interesante ello. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones que papá, que sí cumple con una pensión alimenticia, tiene derecho? Tiene derecho a esa visita y convivencia. Y lo mismo que se tramita cuando papá no cumple, la misma ley establece cuando mamá no cumple. Es decir, si mamá no está cumpliendo, no permite, obstruye, manipula para que el hijito o la hijita no conviva con papá, habiendo incluso ante una autoridad judicial un régimen de visita y convivencia, entonces hay que presentar la querella ante el Ministerio Público, la denuncia que generalmente se le llama, pero es querella, ante el Ministerio Público por el delito de incumplimiento del régimen de visita y convivencia establecido ante una autoridad judicial. Se equipara el delito de sustracción de menor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mamá? Un delito. ¿Por qué un delito? Porque estás impidiendo, estás obstruyendo que papá visite, conviva con sus hijos. Por ejemplo, cuando sí el matrimonio está bien integrado, viven bajo el mismo techo, pero el padre trabaja todo el día, se va y los hijos van creciendo y de repente, pues no sé, empieza a tener un poquito más de tiempo para convivir con ellos, pero ellos ya crecieron y hay padres que dicen, bueno, pues me perdí esta etapa, ¿no? De 0 a 10 años. Pues vamos a recuperar el tiempo y a lo mejor el trato que quiere darles a los de 10 es como si fueran pequeños. Y a lo mejor ya están encaminados, ya la madre ya los encaminó, ya fueron creciendo, a lo mejor eran más autónomos, regresa el padre y dice, pues vamos a hacer ciertas actividades que a lo mejor ya no corresponden con la edad, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, no solo se daña, digamos, a los hijos, sino el padre se queda con ese vacío de no estuve en esa fiesta, no lo acompañé a la presentación, al festival, a la declamación, a todo lo que tenían que haber hecho. Sí. O sea, ¿cómo subsanar eso? Híjole, pues, si ya se perdieron ambos ese espacio, ese tiempo. yo creo que es muy difícil subsanarlo, solo queda entenderlo y aquí es importante mencionar la dinámica social que siempre hemos hablado, los roles sociales. Quizá los papás dirían de la vieja escuela, dicen, oye, yo no pude acompañarte a ese festival, pero ¿qué crees? Tuve que trabajar para pagarte el vestuario, porque saliste en un bailable y te pidieron botines y te pidieron el trajecito y te pidieron el sombrero y teníamos que pagar la renta y teníamos que pagar la luz y teníamos que pagar el agua y teníamos que pagar el gas y entonces, ¿sabes qué, hijo? Me hubiera encantado estar contigo, pero tenía yo dos decisiones. O estaba contigo en el festival, o estaba contigo en la sala viendo la televisión, abrazándote, apapachándote, viendo la caricatura, o estaba yo trabajando. Es el gran dilema que tenemos los papás de la vieja escuela, porque nos enseñaron a ser responsables, porque la dinámica social era que papá es el proveedor. ¿Y qué crees? Cuando tienes un progenitor
proveedor, o lo tienes generando el recurso, o lo tienes en casa y que alguien más genere. A lo mejor ahora generan los suegros, benditos suegros que generan todo, pero que el caso concreto de los papás, pues estamos en casa, ¿no? Entonces es muy interesante esa dinámica y luego lo que duele cuando un hijo te dice, papá, yo ni lo conozco. Ay, ¿cómo que no me conoces, no? ¿Quién es ese Pues si señor, yo no? soy el que paga tu colegiatura. Y generalmente, pues a la vieja escuela podemos decir, los varones, los papás, generalmente decimos y nos vamos a lo económico, porque ¿qué crees? Esa era la dinámica. El papá, los hombres feos, fuertes, formales y cumplidores, eran los proveedores. Y que además, papá, te doblas, pero no te quiebras. Y si te quiebras, vele lo que haces, pero sigues pagando lo que se necesita en casa. Por eso decían, nadie entiende a los papás, papá o mamá, hasta que no son papás. Porque de igual manera, ¿no? Mamá, aguantar a los hijos todos los días y sus cambios, vaya, definitivamente no debe ser fácil. Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Pues la dinámica social, ¿no? Anteriormente el varón era el proveedor al 100%. Incluso cuando la pareja empezaba a trabajar o trabajaba, lo que ganaba pues, era para ella. Y papá seguía proporcionando todo lo necesario. ¿Qué pasa? Cambian los roles sociales, cambia la dinámica social. Y en esa dinámica social, bueno, pues en la actualidad es el famoso 50-50, ¿no? Ya mamá trabaja, papá trabaja. Habría que analizar eso hasta dónde ayuda o no ayuda tanto a la dinámica de los hijitos. Porque si mamá trabaja, pues ya no le va a poder dedicar todo el tiempo como antes lo hacía, ¿no? Y ya mamá bien que nos conocía, si decíamos mentiras o no, y con la mirada te ponías derechito. La dinámica social ha cambiado. Si es buena, no es buena, desde el enfoque que se dé y desde el resultado que se tenga. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Bueno, pues correspondemos a un tipo de educación, un tipo de formación, donde no te preocupa levantarte temprano porque ansina deben de ser las cosas, ¿no? Vaya, ya sí descansas y esto, pero ocúpate de tus responsabilidades. Entonces esos papás que teniendo hijos pequeños que cumplen una responsabilidad alimentaria y que mamá no le permite la visita y convivencia, ¿qué pueden hacer? Vía penal, por el delito de sustracción de menor, por el incumplimiento de la obligación al cumplimiento del régimen de visita y convivencia. Ahora, papás, oye, es que la obligación de dar alimentos es una obligación, forma parte desde el momento que tú eres papá. Esa no se te puede quitar, no se te debe quitar por responsabilidad. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? Regular. Es decir, hay asuntos donde, oye, pues cuando estábamos juntos, el niño iba a escuela pública, no tenía actividades que ahora se le llaman extraescolares, natación, alguna clase de taekwondo, de cualquier actividad, pero resulta que ahora que nos separamos, lo cambias, lo metes a una escuela particular, hoy hubo una escuela particular donde la colegiatura, por decir, era de 1,000 y ahora es de 3,000, donde lo metes ahora a clases de esto, clases de aquí, oye, espérame, no tengo la posibilidad económica porque el menor, nuestro hijo, no estaba habituado a esas actividades. Entonces, mamá, lo haces, valga la expresión, con tal de cobrar más. Más pensión alimenticia. Y dices, oye, no. Entonces, por eso, papá, es importante sí cumplir la responsabilidad alimentaria acorde a las necesidades y acorde a la dinámica de todos y cada uno de los hijos. Entonces, ¿qué sugiero? Lo adecuado es un estudio en trabajo social, a fin de que determinar, o bien unas famosas tablitas, los alimentos comprenden casa, habitación, educación, salud, alimentos propiamente dichos. Entre paréntesis, a veces vemos como papás que los hijos comen como si cooperaran y luego ni obedecen. Les dices algo, sí, y pasa una semana, pasa 2, y bueno, eso es entre paréntesis. Alimentos, bienes, productos y servicios propios, sano esparcimiento. Y entonces esas tablitas se tienen que ir llenando. Oye, ¿se paga renta? ¿Cuánto se paga de renta? ¿Cuánto se paga de luz? ¿Cuánto se paga de gas? ¿Cuánto se paga de agua? Si viven
los abuelitos, algún familiar, bueno, pues se divide, ¿no? De manera proporcional para sacar la parte proporcional que le corresponde pagar al hijo. Entonces ya tenemos qué necesidades y cuál es el monto para cubrir esas necesidades. Entonces ya tenemos una cantidad. Sobre esa cantidad, de acuerdo a la modalidad actual, el 50 y 50. 50% le corresponde a mamá, 50% le corresponde a papá. O bien, a partir de ahí, llegamos a un acuerdo. ¿Quién proporciona más? ¿Quién proporciona de acuerdo a sus posibilidades? Pero aquí es importante mencionar que no podemos llegar a acuerdos menos de lo que necesitan los hijos. Porque yo no puedo decirle, oye, mijo, ¿qué crees? Hoy nada más comes, porque llegué al acuerdo con tu papá de nada más esta cantidad y pues no alcanza ni para el desayuno ni para la cena. Pero tampoco es válido que te empaques para aguantar todo el día. No, nada más esto. Es decir, papá, mamá, no podemos negociar la alimentación de los hijos, pero sí la podemos regular siendo adecuados. Y además tú como papá responsable, tú como mamá responsable, la realidad es que siempre vas a procurar que tus hijos tengan, dirían, lo necesario para su desarrollo. Entonces, papás, hay que pagar pensión alimenticia de manera responsable. No podemos ni debemos evitar esa responsabilidad. ¿Y si no pero quiere? Sí hay que regularla. O sea, por ejemplo, cuando hay casos de madres solteras, o sea, que el padre pues está ausente, Ok, no quiere hay y que a lo mejor, demandarle y si es un alimentos. riesgo, bueno, digo, no sé, hay diferentes circunstancias Sí. y habrá algunos que se desentiendan, no es mío, si es mío, no quiero. Prueba de paternidad. Ujú. Es decir, cuando en la pareja, sea con matrimonio, sea por concubinato, o sea una relación sentimental que procrearon un hijo, cuando se separa la pareja, las obligaciones de ambos progenitores es guarda y custodia, alimentos y visita y convivencia. La guarda y custodia es con quién se va a quedar a vivir, con papá o con mamá. Los alimentos es una obligación de ambos progenitores. La visita y convivencia corresponde al papá no custodio, es decir, al papá o la mamá que no viva con los menores. Y ahí se establece un régimen, que es actualmente lo sugerible en la ciudad de Puebla, en el Distrito Judicial de Puebla, está SECOFAM, Centro de Convivencia Familiar. Entonces, para evitar que papá vaya al domicilio de mamá y que no está, o sí, espérame, ahorita te los entrego y pasa media hora, pasa una hora, pasa hora y media y no sale mamá con los niños. O ella está trabajando y algún familiar no los entrega, alguna circunstancia. O bien hay pleito con la. ¿Qué es lo recomendable? Que la visita y convivencia sea supervisada a través de SECOFAM en una entrega-recepción. Entrega-recepción, es decir, en SECOFAM, que está atrás de Ciudad Judicial, atrás de los juzgados familiares, ¿qué es lo que hacen? Ok, ya el juez de la familia remite un oficio a SECOFAM y dice, oye, el régimen de visita y convivencia, por decir algo, será cada 15 días. El día sábado a las 10 de la mañana lo entrega mamá, lo recibe papá y papá lo regresa a las 5 de la tarde o lo regresa al día siguiente a tales horas. Entonces llega mamá o un tercero emergente, como le llaman, algún familiar de mamá que queda ahí establecido, entrega al niño, no tiene que ver al otro progenitor, personal de SECOFAM lo recibe y lo entrega al otro progenitor. Y cuando el otro progenitor lo regresa es a través de SECOFAM. Esto ha funcionado para evitar las confrontaciones, los pleitos entre la pareja o con las familias de las parejas. Por ejemplo, si lo quiere llevar al circo, al cine, al parque, salir de la ciudad, ¿tiene este acompañamiento del SECOFAM? No, solamente es para entrega, recepción. Y bueno, aquí cuando la visita y convivencia es un derecho humano, principalmente de los menores y del papá que no vive con ellos. ¿Se puede evitar? No. ¿Se puede regular cuando esta convivencia no es adecuada para el buen desarrollo psicológico y emocional? Sí. Entonces, oye, que te lo vas a llevar al parque, te lo vas a llevar al cine, sí, es válido. ¿Te lo vas a llevar fuera de la ciudad? Habría que establecerlo en el convenio. Y sobre todo los papás, por comunicación en beneficio del menor,
tienen que estar en ello, en comunicación. Incluso ya en la actualidad se sugiere que la comunicación respecto de la convivencia sea por mensajito de WhatsApp, para evitar muchas de las veces los tonos de voz que parecen confrontativos. Entonces, no. Y también es importante que los menores convivan con ambos progenitores. Y fíjense que cuando la pareja está en pleito, en verdad, cualquier argumento, cualquier gesto es motivo de no permitir la convivencia. Creemos que estamos haciendo lo correcto como papás. Y lo digo de esa manera correcto, porque en verdad para los hijos la presencia de papá y de mamá es importante. Los hijos, hasta cierta edad, pues no tienen la madurez o no tienen la visión de ver si papá es malo o si mamá es mala. Muchas de las veces cuando escuchamos a los menores solamente escuchamos que repiten lo que los adultos refieren. Incluso los mismos psicólogos han referido, y es que no se les debe de involucrar a los niños en las problemáticas de los papás, porque estamos afectando el desarrollo psicológico y emocional de los menores. Y luego decimos, oye, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Oye, papá, mamá, pues ¿te acuerdas qué fue lo que tú hiciste? Lo único que está haciendo tu hijo, tu hija es repetir las conductas que aprendió, no porque tú se lo dijeras, sino fue lo que observó. Y él observó, o ella observó, que la dinámica de pareja es ansina. Y pues ansina lo está repitiendo. Sí. Se nos terminó el tiempo. Tenemos programada contigo otra hora, una hora completa. Claro que sí. Para hablar de los papás, por la fecha, papás responsables y papás que si no cumplen, pues de igual manera están los medios jurídicos para hacerlo. Y eso es importante porque ahora queda, dirían ya en las redes sociales, dice, oye, si mi papá de niño nunca me dio pensión alimenticia, él me puede demandar pensión alimenticia ahora que soy adulto. Interesante. Un tema muy interesante. Pues bueno, vamos a un corte. Yo creo que, a ver, déjenme. Sí, y regresamos con el cierre. Regresamos con que el es cierre. con las invitadas anteriores, con las que empezamos, con Servanda Heredia y con Carmen María Pardo. Sí. Con ellas. Vamos a un corte y regresamos. Legislar es más que hacer leyes. Es impulsar el futuro de México desde cada rincón del país. El Senado trabaja para quienes tienen su propio negocio y para quienes con su esfuerzo lo hacen crecer. Para quienes construyen nuestras ciudades con sus manos y para quienes las transforman con sus ideas. Y para quienes desde casa, la escuela o el trabajo luchan por un futuro mejor todos los días. Senado de la República, 66ª legislatura. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Es un honor invitarte al corazón de la Cámara de Diputados, a la exposición Sebastián en San Lázaro, una serie de esculturas que forman parte de su colección. Acompáñanos a partir de la última semana de abril y hasta junio del presente año. Disfruta de las 20 piezas del artista originario de Chihuahua, cuya obra se encuentra en diversos países de Europa, América y Asia. En nuestro país, sus piezas están presentes en prácticamente todas las entidades federativas. Cámara de Diputados, 66ª legislatura. Soberanía y justicia. Continuamos con Conexión en Línea, Unión Campesina. Bueno, estamos de regreso aquí con nuestras amiguitas escritoras y para finalizar el programa nos van a platicar sobre su creación literaria y que es un cuento musical también, que se llama El Naranjo. Entonces, ¿son poemas y también canción, no? ¿O está musicalizado o cómo está la historia? Son décimas y están musicalizadas. Sí, pues tenemos ya es una canción. 5 minutos. Sí, muy bien. Si nos pueden comentar al respecto. Claro, esta canción, El Naranjo,
cuya autoría es de Servanda Heredia. Ella compone estas décimas especialmente para la fiesta del 2 de febrero de la Candelaria que se celebra en Tlacotalpan. Muy bien. Y ahí hemos presentado ya este material que bueno, pues ya es una producción, ya está cantado, está el librito que tiene animaciones, también ilustraciones, ya están animadas y están en YouTube, en la página www.marialorences.com, CES con CEZ. Ahí pueden escuchar la música. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto trabajar juntas. Esta expresión, este sentimiento que Servanda realizó, ¿no? Con las décimas y luego, bueno, la oportunidad que yo tuve de musicalizarlas. Servanda, a ver, queremos saber más o menos el contenido. Las décimas es un género prácticamente que abarca todo el planeta. Es mucho decir, pero sí son muchos países los que adoptaron esta tradición de las décimas, este género. En México, en el estado donde más se practican es en Veracruz, y en la fiesta del 2 de febrero de la Candelaria, se resalta y se le da relieve a la expresión que muchas veces es improvisada por quien participa, ¿no? En el grupo que interprete. Las décimas se llaman décimas porque tienen 10 versos y la trajeron los españoles cuando vinieron a México. Y tienen reglas que son propiamente no académicas, sino así se gestaron, y tiene diversas formas de rimar los versos. Son rimas consonantes las que deben participar en el tema que se esté tratando, ¿no? Escribiendo. La experiencia que yo cuento aquí es una experiencia vivida de niña porque crecí en un pueblo de Veracruz, en un pueblo cercano a los Tuxtlas, y pues ahí es justamente en el Sotavento donde se practican de sur a norte las décimas, que pueden ser de cualquier tipo, pero generalmente son jocosas, generalmente son divertidas. Divertido lo que se canta y lo que se habla, porque muchas veces hay versos que se repiten hablados en las décimas. La experiencia es que los niños en las Navidades de hace muchos años y muchas décadas, que suman pues, siglos también, porque los españoles quizá las practicaban en las Islas Canarias y luego llegaron a nosotros. En las Navidades que yo viví, los niños salían a las calles del pueblo cantando de puerta en puerta con una rama, le dicen rama, pero propiamente es como ponemos los arbolitos de Navidad, ¿no? Les adornaban con lo que tenían y generalmente los niños usaban las ramas y las niñas usaban un portalito en donde se replicaba una especie de cuevita y se ponía ahí el misterio, ¿no? La Virgen, San José, el ángel y el niño acostado. Y tal vez los mayores podían hacerlo y entonces se acompañaban de música.
y cantaban las décimas con música. Bueno, yo no oí nunca décimas destinadas a recrear esto de la rama y los portales. ¿La gente salía a la calle o lo hacía en sus casas? O sea, esta convivencia era como más grupal. Era como de vecinos, como de tú vecinos. te ponías de acuerdo con tus amigos y salías a cantar y te regalaban o ponche o café o refresco o horchata o unas monedas o dulces. ¿Podían ir improvisando? O sea, ¿salían a la calle y podían improvisar o ya tenían como planeado, digamos, los versos? No. Existen unas coplas que cantan. Por ejemplo, Cántanos. la Virgen María, bueno, le llaman naranjas y limas a los versos. Sí. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Ese es un verso, ¿no? Pero bueno, estas décimas tienen una narrativa que recrea mi infancia, mis recuerdos de esta tradición. O sea, se cuenta una historia aquí, en el Sí. naranjo. Sí, es muy breve, la voy a leer si me permiten. Y ya les comenté, la pueden encontrar ya con la canción. Ya musicalizada, en con videos, www. bueno, con animación. Con más bien. animación, con estas ilustraciones, pero animadas. Pero animadas. Entonces, esto hay que hacer esta reflexión, está dedicada al maestro Ricardo Yáñez, Ah, muy bien. quien fundara el taller de sensibilización a la Tenemos un creatividad. Un minuto para leer De algo. acuerdo. Señores, muy buenos días, como lo manda el decoro, por el son de banderillas y el son de paso del toro, de Huamantla va este son. La chispa prendió candela, denme un torito de anona y aguardiente con canela. Si tiene terrón la mata, el árbol no se ladea. El naranjo perfumado tira limas y saludos, al son que le toque el viento, a los que son de Alvarado y de todo el sotavento. La brisa empujó la panga de donde yo desembarco, reverdecidos recuerdos, recuerdos reverdecidos, lloviznados del naranjo. El naranjo florecido lloviznaba su rocío, el alma que tiritaba ya no padece de frío, ya no padezco de frío meciéndome en este puente, que me lleve la corriente. Y así sigue, lo podemos encontrar en www.marialorences.com. Gracias. Muy bien, muy Muchísimas bonito. gracias. Gracias por venir. Muy Gracias a agradecidas. ustedes por Muchas gracias. acogernos. Pues Gracias. muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Gracias y hasta a la todos. próxima. Hasta el próximo. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. En Así lo